noches, estamos de regreso a una charla más de Destroza tu examen, concurso CIE, por supuesto, y nuevamente tenemos aquí en la mesa a un experto grandioso que se los voy a presentar después de presentar, por supuesto, a Erwin. Erwin, ¿cómo estás, amigo? ¿Tu amigo? ¿Cómo van? Pues seguimos aprendiendo de química. Yo creo que una de las materias más alucinantes y en donde de verdad vienen muchas preguntas en los exámenes de ingreso. Creo que nos dejó con la boca abierta, ¿no? Sí, la vez pasada hizo una dinámica increíble nuestro experto, que ahora sí se los presento con mucho gusto, nuevamente, Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Pues bien, aquí otra vez, increíblemente para destrozar tu examen concurso CIE, ¿no? Que la vez pasada hablábamos de que es un átomo, de que inventó el concepto, que la estructura, que si es lo mismo que un elemento. Y bueno, todo eso, por si quieren saberlo, vayan a buscar el episodio, porque ahí está ya disponible en todas nuestras plataformas digitales, en Spotify, en iTunes, en YouTube, en Facebook, etc. Vámonos de lleno con este tema. Ajá. Que me encantaría que tú dieras la introducción, pero a tu estilo, mi querido Carlos. Ok, pues bueno, el día de hoy, pues bueno, vamos a volver a trabajar justamente con esta parte de los átomos. O sea, ver estructura atómica, pues realmente es así como muy sencilla. O sea, realmente es lo básico. Pues sí, pues bueno, a ver, para hacer un repaso de la clase anterior, ¿no? O de nuestra mesa anterior, me vas a volver a ayudar. Habíamos dicho que el átomo era la partícula fundamental de la materia. Habíamos dicho que está formado justamente por pequeñas bolitas, ¿no? Que son las partículas subatómicas. Protón, neutrón, electrón. Protones, pues positivos. Positivo. Neutrón. No tiene carga, ¿no? Neutra. Ok, ¿y los electrones? Negativo. Hablar de química es hablar de electrones, porque los electrones son los que se van a estar moviendo. Hoy van a trabajar entre ustedes para que sepan justamente cómo vamos a adquirir cargas en el átomo. ¿Estamos? Los electrones son los que tienen que ver. Exacto. Ya después. Para todo. Que le dan como otro giro a la parte de química. Los electrones son la neta. O sea, química no se mete a nivel del núcleo, jamás. Nosotros en química no trabajamos con protones ni con neutrones. Eso lo ve una rama de la física que lo ven en física cuántica. Nosotros en química lo más que llegamos es hasta nivel de electrones. Ok. Y lo único que nos interesan son esas bolitas amarillas. Okay. Por eso las destaco con ese color, porque justamente eso es muy importante para química. Okay. Ahora, Jorge había visto que los electrones están girando. A ver, ahorita que ya agarraste ahí el electrón, Jorge, para que esté neutro, ¿cuántos protones necesitas? Uno. Y justamente esto le vamos a llamar hidrógeno, que es el átomo más pequeño de la materia y de lo que está formado la mayor cantidad de nuestro universo. Justamente tiene número atómico 1 y el número atómico nos dice los protones. Ahora, por ejemplo, tú vas a formar el helio. ¿El helio tiene número atómico? 2. ¿Cuántos protones vas a agarrar? 2 y 2, te paso 2. ¿No? Ok, le pasa 2. Y justamente aquí él representa el helio. Por ejemplo, de hecho, en mi clase anterior te llevaste mis átomos. ¿Me los trajiste? Sí, claro. Ahí están. Mis elementos. ¿Dónde están? Acá están. Ay, profe, de veras. Bien, pero me los guardo y me los guardé en mi bolsita. O sea, qué cosa tan bonita. Okay. Sí. Exacto. Sí, nuestra casa. Exacto. Pues bueno, acá, pues bueno, está el litio y volvemos a repetir. Bueno, Jorge está representando al hidrógeno, ¿no? Que tiene un protón y un electrón. Y de esta forma podemos ver la estructura atómica y aquí está en su forma elemental. Creo que con esto nos vuelve a quedar claro que un átomo y un elemento son exactamente lo mismo. Solamente aquí lo estás viendo en forma elemental y aquí en átomo, ¿no? Y bueno, en tu caso, tú tienes de este lado ¿a quién? Al helio. Ni más ni menos que un gas noble, ¿no? Okay. Que eso sería ver ahora después tabla periódica. Y bueno, él tiene 2 protones que representa el número atómico y justamente, pero fíjate, ya dice 4. Acuérdate que quién estaba en el núcleo, protones y quién más. Y 2 neutrones. Entonces, si tiene 4, de esos 4. Ay. Vaya. Ya hice magia. Ya hice magia con este niño. Anterior como 10 veces. Okay, bueno. Pero bueno, aunque lo haya repetido, ya llegó un punto en el que ya entendió. Entonces, pues ahora, bueno. Ojo, si estás viendo este video y no estás entendiendo de qué estamos hablando, regrésate al video anterior y entonces mágicamente entenderás esto. Comprenderás. ¿Sale? Y pues bueno, acá estamos hablando entonces de que nuestro átomo justamente es un átomo que neutro. Porque lo mismo que tienes de protones, tienes de qué? De electrones. Pues el día de hoy, pues justamente vamos a hablar de los iones. ¿Qué son los iones y estos cómo interactúan? Justamente un átomo neutro no me sirve. Necesito que estos átomos adquieran carga. Y cuando adquieren carga, van a empezar a formar más materia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, poco a poco vamos teniendo más y más átomos con carga. ¿El conjunto de todos estos? Exacto. Bueno, de cierta forma, pero aquí lo que me interesa es que un átomo neutro no me sirve. ¿Qué son los cationes? ¿Qué son los aniones? Y justamente al final, ¿qué son los isótopos? ¿Realmente son los hijitos de los elementos?
Entonces, lo vamos a descubrir ahorita justamente en nuestra mesa del día de hoy, ¿sale? Venga. Entonces, para poder empezar justamente con esta parte de los iones. Y pues bueno, ya para entrar en detalle, pues bueno, justamente aquí vamos a empezar a hablar qué son los iones. Y creo que tenías una pregunta, ¿no? Sí, la pregunta sería, primero, ¿nos sirven de algo los átomos neutros? Y ahí queda esto. No sirve para nada. ¿Sirven de algo los átomos neutros? O sea, una cosa muy dramática. A ver, esta parte me emociona mucho porque es algo increíble que realmente vamos a tener nosotros con los átomos. Fíjate muy bien, un átomo neutro, o sea, no me sirve. Un átomo neutro no me sirve porque siempre les pongo a los átomos como si fueran las personas en la sociedad. Enséñanos cuál es el neutro por si algún distraído no sabe. No, ese es el neutrón, pero me refiero a la carga neutra. O sea, a que tienes un protón y que justamente tienes un electrón. O sea, me refiero a esta neutralidad, no tanto a la neutralidad, no tanto al neutrón. O sea, me refiero a esta neutralidad. Si tengo un positivo, tengo un ¿qué? Un negativo, ¿no? Ahora, fíjense muy bien, un átomo neutro es como una persona en la sociedad. Una persona que es amargada, una persona que es resentida, una persona que es totalmente huraña. ¿Ustedes creen que encaja en la sociedad? No, qué horror. Aquí lo que quiero es que mis átomos adquieran cargas para empezar a formar bonitas familias. Eso es lo que se trata aquí. Entonces, ¿cómo los átomos van a adquirir cargas? Un átomo neutro no me sirve porque no reaccionaría. Se supone que los átomos tienen que formar cargas para que la materia se pueda construir. Esta clase es de sumamente importante porque si entendemos cargas en química, se construye todo el conocimiento en química. Okay. Entonces esta clase es fundamental y esta mesa es fundamental para que todos los que nos están viendo sepan cargas y cómo lo vamos a adquirir. Ahora, no me interesan los átomos neutros. Bien, mi abuelo me decía, hijo, el día que usted acabe su carrera y que empiece a ganar dinero, usted se habrá convertido en un águila. Un águila con cierto plumaje. Las águilas por un tiempo vuelan solos. Okay. Pero tarde o temprano va a haber un águila que vuela a la misma altura que usted, que tenga el mismo plumaje y se acompañan toda la vida. Y así como pasa con las personas, así pasa con los átomos. Tú eres un átomo, tú eres un átomo. Tu vida no va a estar sola. Tienes que buscar otro átomo para formar una familia. Okay. Porque tú no puedes, tu mamá o tu hermana, no puedes agarrar y darle un beso a tu hermana. Para eso tienes una persona específica que te va a acompañar el resto de tu vida. Entonces justamente tú necesitas que venga otro átomo. Encontrar una pareja. Exactamente. Lo que nos dicen, ¿cuál es el propósito de la felicidad? ¿No? O sea, el propósito de la vida es ser felices, pero no nada más la parte económica. Sí es importante llegar a una estabilidad, pero tenemos que llegar a una parte económica, emocional, ¿no? Y justamente eso se torna a que tenemos que encontrar a nuestra pareja. Y aquí es cuando van a surgir los átomos con carga. Cuando ya un átomo tiene carga, eso le llamamos un ion. Ahora, tenemos dos tipos de iones, uno que es positivo y otro que es ¿qué? Negativo. Y nosotros en la tabla periódica tenemos una clasificación maravillosa, que creo que lo han oído. En el universo existen dos tipos de átomos, átomos metálicos y átomos no metálicos. Lo que ustedes en tabla periódica han oído justamente como metales y no metales. Para que no les cueste trabajo esto. Nosotros siempre les cuento química como si fuéramos nosotros la sociedad. Ahora, fíjense muy bien. Tenemos dos cargas, hombres y mujeres. En esta historia que les voy a contar, pues los hombres somos los no metales. Por lo tanto, los hombres tenemos carga negativa y las mujeres van a tener carga positiva, que van a ser los metales. Tenemos dos tipos de iones, iones metálicos y iones no metálicos. No metal con N negativo y cationes con T de más de positivo y con T de más de metales. O sea, metales son cationes y tienen carga ¿qué? Positiva. Y los aniones van a ser los no metales y van a tener carga negativa. Ahora, siempre me dicen, oiga, profe, ¿y de dónde normalmente vienen este tipo de cargas, no? O sea, ¿de dónde saquen que es positivo y negativo? Ahorita por eso ustedes me van a ayudar con estas paletitas, ¿no? O sea, aquí a lo que voy es que un átomo con carga se le llama ion. Y vuelvo a ser repetitivo. Tengo dos iones. Uno si es positivo y otro si es negativo. Si es positivo se llama catión con T de más. ¿Sale? Y si se llama anión, va a ser ¿qué? Negativo. Ahora, tenemos dos átomos, los metales y los no metales, ¿sale? Normalmente, los profesores de química, para hacer esto didáctico, siempre les decimos que tenemos unos que son positivos y otros que son negativos. Cargas opuestas se atraen y me van a empezar a formar más materia, te van a empezar a formar matrimonios y te van a empezar a formar compuestos. ¿Estamos? Entonces, como hijitos de cierta forma. Ahora, vamos a interactuar de esta forma. A ver, vamos a poner un ejemplo y para que podamos trabajar contigo, tú me vas a representar al litio. ¿El litio cuántos protones tiene?
3. ¿Cuántos vas a agarrar? ¿Le pasas uno, Jorge? 1, 2. Bueno, y para que nos alcancen, pues bueno, tú nos vas a representar al helio, ¿no? Que tiene 2. Entonces ahí te quedan 2. Dos de estos que son 2 protones. Y para que esté neutro, ¿qué necesitas? Pues necesito dos electrones. Estamos de acuerdo que ustedes 2 tienen aquí átomos neutros. Sí. Hasta el momento sí. Hasta el átomo. Si quieres, con una mano agarras 2. Ok. Y acá, fíjate muy bien. ¿Tú 3 allá? Sí. ¿O se te caen? No, es que lo... Ok, entonces aquí, bueno, para que lo podamos checar, ¿sale? Entonces, fíjense muy bien, los electrones se van a empezar a mover. Fíjate muy bien. A ver, juega tú conmigo. Si yo de pronto, préstame yo por alguna extraña razón me robo este electrón, ya no. ¿Cuántos electrones tienes en la mano? 2. ¿Cuántos protones tienes? Tienes 3. Por lo tanto, ¿qué cargas predominan más? Entonces, el litio va a trabajar con +1. Pero es que no entiendo. O sea, ya ve la cara de Jorge. O sea, ya se perdió. O sea, ¿cómo? Aquí voy con esto de las cargas. Normalmente nunca entienden esto. Catión siempre va con T de más, pero no sé por qué siempre quieren matematizar química cuando todas las ciencias trabajamos de forma diferente, ¿no? Y aquí me dicen, ya le va a echar a los de mate. No, pero es que no hablar de ciencia siempre va a ser matemáticas. Entonces, aquí a lo que voy es que positivo no significa suma en química. Positivo significa que se va. Los cationes donan electrones. En cambio, los aniones van a robar electrones. Te lo voy a poner muy fácil. ¿Qué significa la palabra donar? Pues dar, pero es una pérdida. Claro. Es una resta. Las fundaciones, cuando donan dinero y cuando yo a una fundación le dono 300 millones, ¿tú crees que la empresa está feliz de donar 300 millones? No. Así, a ver, agárrame tú el cheque. O sea, aquí, así como que tómame la foto. Dame los 300 millones. Así como que yo la empresa voy a sufrir. Donar es una pérdida. Sí, claro. Es una resta. Entonces, pero donar ante los ojos de la sociedad, ¿cómo quedas? ¿Como una acción positiva o negativa? Positiva. Y de ahí viene el catión. El catión dona. Pero es una resta. Sí, tienes que entender que donar es una resta. Sí, pero ante los ojos de la sociedad. ¿No? Ajá. Y aquí, ante los ojos de la sociedad, donar es una acción ¿qué? Positiva. Bueno, ahora, los cationes roban. ¿Qué hace el ratero cuando roba? No, pues maldito, ¿no? O sea, cuando roba, justamente cuando roba, lo que hace es que es una suma para él. Tú no eres el robado, tú eres el ratero. Cuando el ratero roba, es sumar un artículo. Sí. Entonces, pero robar ante los ojos de la sociedad es una acción positiva o negativa. Negativa. Por lo tanto, si robo, soy negativo, porque no está bien visto. Pero me gano un celular. Bueno, o sea, no, bueno. Algo. Pero claro. Sí, pero lo entiendes como ganancia. Totalmente. Ahora, fíjense muy bien, los no metales, por eso siempre aquí los cationes y los aniones los trabajo de esta forma. Las cationes son mujeres. Normalmente los no metales, los no metales que tenemos cargas negativas, tendemos a robar. ¿Y qué dice el metal? Ay, no me robó. Yo me dejé. No, yo se lo di. Okay. Y se lo di es como que, ay, pues yo se lo di. O sea, yo te lo di así de buena fe. Te lo doné. En un mundo paralelo. En un mundo paralelo. O sea, otro mundo. Exactamente. O sea, aquí de otra dimensión. Si yo soy un no metal, por ejemplo, pásame al elemento el más sexy de la tabla periódica, el de allá, el flúor. Litio tenía ¿cuántos electrones? 3. Entonces yo flúor es no metal. Por eso mis átomos están pintados de color. Azulitos los que son niños y rositas los que son niñas. Entonces fíjate lo que va a pasar. Okay. Yo flúor soy no metal, soy negativo. Y los no metales ¿qué hacen? Roban. Entonces yo voy a robarte un electrón. El electrón. Cuando te robo yo el electrón, ¿con cuántos te quedaste tú? ¿Y cuántos tienes? 3. ¿Qué cargas predominan más? La positiva. Entonces te conviertes en catión. Okay. Y te conviertes en metal, por lo tanto, te conviertes en niña. En niña. Yo por haber robado T1, robar está bien visto robar. No. No, por lo tanto, justamente como no está bien robar, entonces, como no está bien robar, entonces yo sumé 1 porque lo robé. Y por robar me convierto en ¿qué? En negativo. Negativo. Él es positivo, él es negativo. Por lo tanto, acá está el litio. ¿Me lo pasas? Es este de acá, es el último. Y acá está el litio. Por lo tanto, litio, por haber dejado ir 1, se le pone un símbolo de más. ¿Qué significa este más? Más significa donar. ¿Y es metal? Sí, es metal. Pero metal significa que es donar. Y donar significa que lo dejó ¿qué? Ir. ¿Lo dejó ir? Lo dejó ir. En cambio, ¿qué significa menos? Pues robar. Pero robar es una suma. Es una suma. Entonces se convierte en positivo, se convierte en negativo, cargas opuestas. Y esto se forma un niño con una anilla y a esto le llamamos un compuesto. Okay. Y por cargas se atraen. Nada más que, ¿qué crees? Así como está en la tabla periódica, existe la elegancia y existe la caballerosidad. Primero se escribe a las niñas, también lo tengo aquí. Y con la otra mano, por favor. Primero, en una fórmula química, esto es un tip fundamental para todos. Primero se escribe quiénes, las niñas.
peñas. Y luego, justamente se escriben quiénes. Exactamente. Y luego quién, el hombre. Y al final los juntas y aquí te queda un compuesto. Ahora, primero, cuando un hombre le abre la puerta a una mujer, ¿quién pasa primero? La mujer. Primero agarro a litio. Y luego, ¿quién viene después? El hombre. El hombre. ¿Pero qué crees? ¿Cómo te apellidas? Peña. ¿Peña qué? Aceves. Ok, ¿Peña Aceves? Sí. Ok, perfecto. Me hace referencia a que Peña es de quién? De tu papá. ¿Y Aceves de quién es? Sí, mamá. Ah, hay un orden. Y así como en la sociedad también. Para nombrar este compuesto, ¿qué crees? También tenemos apellidos y se le da preferencia siempre al niño, al azul. Así que elegantemente en una fórmula química primero escribimos a la mujer y luego ¿a quién? Al hombre. Siempre cuando vean una fórmula química, el primer elemento que esté escrito siempre es el positivo. Porque primero se escribe al metal, primero se escribe a la que donó y luego al final viene al gandaya que quién va a ser. El hombre. Y con los apellidos también. ¿A quién crees que vamos a nombrar? ¿Al litio o al flúor? Al flúor. Por eso se llama fluoruro de sodio. Peña. Aceves. Primero nombramos al niño y luego nombramos a la mujer, ¿no? Entonces, de sodio. Sí, pero va al revés. El flúor de este lado. Primero la mujer y luego el hombre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y nos queda de esta forma un compuesto binario. Entonces, justamente aquí es donde vamos a interactuar con cómo se van a formar los iones, ¿no? Okay. Ahora, yo voy a representar en esta parte, como lo había comentado, al flúor, ¿no? Ahora, fíjate muy bien, voy a robar. Tú aquí tienes al litio, en donde justamente dijimos que el litio tiene 3 protones. Entonces, para que esté neutro, ¿cuántos electrones va a tener? 3. Entonces voy a robar. Entonces yo agarro y le quito ¿qué? Un electrón. Le voy a quitar un electrón. Por lo tanto, ahora, ¿cuántos electrones tienes? 2. ¿Y protones? 3. ¿Qué cargas predominan más? La positiva. Ah, entonces el litio se vuelve positivo. Si se vuelve positivo, por lo tanto se vuelve catión con T de más y se convierte en metal, ¿no? Entonces, justamente, ¿por qué? Porque dona electrones y él simplemente por haber robado el electrón se convierte con carga ¿qué? Negativa. Por lo tanto, se convierte en anión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Un electrón más que un protón? No, porque él ya está desbalanceado sus cargas. Pero el flúor... el flúor tiene 9 electrones. Si robó uno, ¿cuántos tiene ahora? 10. Y tiene 9 protones. ¿Qué predomina más? Porque tiene más... O sea, es negativo porque tiene más electrones. Que protón. Exactamente. Okay, y ya se desbalancearon las cargas. Y cargas opuestas, ¿qué les va a pasar? Se atraen. Porque se convierte en positivo y él por haber robado se convierte en ¿qué? En negativo. Y ahí Jorge, pues justamente tiene a ¿quién? Al positivo, al positivo que es el litio. Ahora, en las fórmulas químicas, pues aquí ya nos van a empezar a formar compuestos y justamente ya tienes ahí un metal con carga positiva porque se dio un electrón y aquí vamos a tener al elemento más sexy, que obviamente es el flúor, ¿no? Entonces aquí Jorge ya tiene aquí al flúor y ya tiene al litio. Por lo tanto, le robó su electrón. ¿Qué significa el más? Más donó. Y si donar significa que se fue su electrón y robar significa que ¿qué hizo? Que se llevó un electrón, porque robar es una suma. Y al final, positivo y negativo se atraen. Y justamente empieza a formarte una bonita familia. Y así estas familias se van a nombrar como si fueran los apellidos. ¿Cómo te apellidas? Peña López. Peña López. Por lo tanto, me hace referencia que Peña es de tu papá y López es de ¿qué? Mi mamá. En la química somos elegantes. Y en química siempre se le da preferencia normalmente a la mujer. Entonces simplemente primero escribimos a quién. A la mujer, primero se escribe al positivo y luego ¿a quién se va a escribir? Al flúor. O sea. Entonces te va a quedar LIF y ya los junta Jorge y aquí te crea un compuesto. El rosa representa a las niñas y el azul representa al niño. Ahora, en los apellidos, ¿cómo se llama esta familia? Primero se nombra a quién? Al hombre. Al hombre. Entonces primero nombramos al flúor. Y luego nombramos a quién? Al litio. Por lo tanto, este compuesto se va a llamar fluoruro de litio. Le das preferencia siempre al hombre. Ay, profe misógino, yo no escribí la química. Qué curiosidad que así como se escribe la química, así también pasan los compuestos, son ¿no? solamente ejemplos, ¿no? Bueno. Sí, solo como tus apellidos. Sí, exactamente. Es el apellido paterno y luego es el apellido materno. Y primero le da la preferencia al litio, que va a ser el metal. Tengo una pregunta. Ok, a ver, dime. No sé si sea buena o mala. No sé, no hay pregunta tonta. No se pueden robar protones. No, porque si te metes con el núcleo puede liberar energía. Y ahí estaría habiendo un proceso de descomposición en el átomo, ¿no? O sea que siempre se van a robar. Sí, electrones. Química solamente electrones. Los únicos que se mueven aquí son los electrones. ¿Estamos? Y si se roba, por ejemplo, el calcio tiene a tendencia a que se vayan 2. Por lo tanto, significa que es más 2. Recordemos que cargas más o menos no significa suma. Si te digo, por ejemplo, el nitrógeno tiene número de oxidación -3. ¿Qué significa? Que dio 3. Que ganó 3. Que va a robar 3. Ahora, si te digo que aluminio es +3, ¿qué significa?
Que dejó ir 3 electrones. Que sus electrones que tenía se van a ir, ¿qué? Se van a ir. Se van a ir 3. Se van a desbalancear las cargas. Por lo tanto, van a predominar más los protones que los electrones, y el aluminio se va a convertir en ¿qué? En positivo. ¿Estamos? Entonces, de esta forma van a empezar a interactuar, y eso es la importancia de los átomos, que formen compuestos, que formen materia, para que poco a poco nosotros vaya creciendo y creciendo y creciendo la materia de lo que está formado el universo. Entonces, lo que química es hablar de electrones, y esos electrones son los que se van a estar moviendo, ¿sale? Y justamente creo que había una pregunta, ¿no? Sí, es una pregunta. Creo que hay dos. Entonces, es de la UAM, ¿cierto? ¿Qué dice? Fíjate, esta es una pregunta que también vino, mejor dicho, dentro de un examen de selección de la UAM. La pregunta es la siguiente: ¿qué nombre reciben los siguientes átomos con carga? Y entonces... O sea, son iones. Un átomo neutro, átomo. Cuando tiene carga se llama ion. ¿Cuáles son? Y lo van a ver aquí en pantalla. Dice potasio +1, calcio +2, litio +1. Te lo está diciendo las cargas. Así, tal cual. Sí, o sea, si todos son positivos, ¿cómo se llama el átomo que tiene carga positiva? Son los cationes. Y es la respuesta. Ok. O sea, ya no, ni siquiera tienes que leer las otras posibles. Nada más porque diga +1, +2, +1. Es catión. Todo lo positivo es catión. ¿Y qué significa? ¿Qué significa? Es metal también, ¿no? Ajá, que va a ser metal, y significa que ¿qué pasa? Que se fue. Que dejó ir. Que se fue, ¿no? Ahora fíjate, las posibles respuestas, nada más para que se den una idea, decía aniones, isótopos o partículas. Ah, pero ahí estás tocando los isótopos, que creo que es otra pregunta que también tienes, ¿no? Viene con la siguiente pregunta, que esta venía en un examen de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y la pregunta es, la diferencia en el núcleo. En el núcleo. A ver, núcleo, protones y neutrones. Sí, ok. Ok, ajá. La diferencia en el núcleo, en el número de neutrones, pero en donde los protones son constantes es... ¿Qué pusieron ahí? Y viene isómero, número atómico, isótopo o mesa atómica. Más atómico, ¿no? Ahorita vamos a ver ese concepto. Fíjense muy bien, los átomos que tenemos en la tabla periódica, justamente como te decía, es la tabla periódica de los elementos o de los átomos, porque recordemos que átomo y elemento es exactamente lo mismo. Ahora, los elementos tienen hijitos. Y estos les llamamos isótopos. ¿Qué significa la palabra iso? La palabra iso significa igual. Es algo que tienen igual. Pero la palabra topos lo podemos interpretar como diferencia. Es algo que es igual, pero que al mismo tiempo es diferente. Ustedes son isótopos. ¿Por qué son iso? Sí, o sea, porque son la misma especie. ¿Estamos de acuerdo? O sea, se lo podemos... Pero ¿por qué somos topos? Justamente porque cada uno tiene diferente personalidad. Claro. Ahora, fíjense, voy a hablar uno sencillito. Vamos a hablar del hidrógeno. El hidrógeno tiene un protón. ¿Sí me explico? Sí. Ahora, y un electrón. Sí, pero ahorita no me interesa tanto los electrones. Si es protón, significa que es ¿qué? Positivo. Es positivo. Ahora, bueno, si pongo el electrón, aquí vamos a ver que está el hidrógeno neutro. Está neutralizado. Ahora, esto se llama hidrógeno. Cuando tú le agregas, el hidrógeno es el único elemento de la tabla periódica que no tiene neutrones. Eso es algo muy importante. Nada más tiene uno de sí, masa, nada más, por eso es lo más elemental. Por eso la mitocondria, cuando vemos el metabolismo celular, esta parte de la cadena de transporte de electrones, nuestro cuerpo trabaja con hidrógeno. Porque lo que hace la mitocondria es quitarle el electrón. Y la mitocondria trabaja con es muy fácil romper el hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces, ahora, pero tenemos hijitos del hidrógeno. Estamos de acuerdo que les vamos a llamar isótopos, que justamente se parece a su papá porque tiene hidrógeno, pero da la casualidad que esta especie ya va a tener un neutrón. Entonces, esto sigue siendo hidrógeno porque no cambió el protón, simplemente que cambió, que se agregó un neutrón. ¿Estamos de acuerdo? Y el electrón sigue estando igual porque está neutro, un positivo y un negativo. Pero ya no se va a llamar hidrógeno. Ya no se va a llamar hidrógeno, va a cambiar el nombre, ya se va a hacer un isótopo. Y entonces ahí podemos encontrar al deuterio, al tritio y al protio, que lo único que van haciendo es tener más que neutrones. Entonces, si yo le agrego otro neutrón más, ¿cuántos neutrones tienes ahora? Dos. Sigue siendo hidrógeno. Significa que tiene misma cantidad de ¿qué? De protones, pero ¿qué está cambiando? Pues neutrones. Ahora, ¿qué dice la pregunta? La pregunta dice la diferencia en el núcleo, en el número de neutrones, pero en donde los protones son constantes. Los protones son constantes. Se dice que siempre tiene el mismo número de ¿qué? De protones. Lo único que están cambiando, ¿quiénes son? Los neutrones. Y cuando tenemos mismos números de protones y diferente número de neutrones, a eso le llamamos isótopos. Y la respuesta es isótopos. Totalmente. ¿Sale? Wow. Entonces, pues bueno, al final de esta forma podemos trabajar con esto. Pues ya aprendimos muchísimo el día de hoy con esta cápsula. Vamos a seguir con más cápsulas, con más temas, por supuesto, de la materia de química y de biología, que también va a ser una manera muy fácil de aprender. La cosa,
Muy práctica, porque la idea es que tú, con este tipo de ejemplos, lo entiendas fácil. Exacto. Creo que es muy sencillo, ¿no? Creo que es muy sencillo. Te apuesto que en tu preparatoria no te lo enseñaron, la neta. Sí, exacto. Entonces, la idea es que tú, así como lo estás viendo así, también, si tienes la posibilidad, entra a la página de cursosie.com.mx y consulta las próximas fechas de inicio de nuestros cursos, porque así este tipo de clases son las que hacemos, dinámicas, rápidas, sencillas. Lo que queremos es que tú entiendas el tema, lo comprendas, lo analices, lo domines y, por supuesto, apruebes el examen académico más importante de tu vida. Mi nombre es Jorge Razo. Muchas gracias, amigo Erwin. Gracias a ti, Jorge. Gracias. No, pues bueno.